Hola, ¿qué tal? Bueno, a lo largo de esta clase vamos a ver algunas generalidades con respecto a la terapia con CAR T-cells. Intentaremos entender qué son las CAR T-cells y las diferencias que tienen con los linfos T convencionales, a través de qué receptores y de qué forma reconocen a los antígenos, cómo se activan luego de reconocerlos, cuáles son sus funciones efectoras, qué pacientes se benefician con este tratamiento y cuáles son los desafíos actuales que existen para tratar de mejorar esta terapia. Las CAR T-cells no son otra cosa que linfocitos T-cells, que expresan un CAR. Las imágenes de arriba es por un juego de palabras, ya que en inglés CAR significa auto. El CAR que nos interesa a nosotros es el Chimeric Antigen Receptor, es decir, las CAR T-cells no son otra cosa que linfocitos T que poseen un receptor antigénico quimérico. Antes de continuar avanzando en la clase de CAR T-cells, tenemos que recordar que los linfocitos T vírgenes deben activarse correctamente para luego proliferar, es decir, aumentar su número generando un clon de células hijas y posteriormente diferenciarse a células efectoras y a células de memoria. Fíjense, tal como muestra esta diapositiva, que uno espera que las CAR T-cells se comporten en forma similar a lo que esperamos para los linfocitos convencionales. Las CAR T-cells idealmente deben poder reconocer antígenos en las células tumorales de interés, activarse a consecuencia de ese reconocimiento antigénico y proliferar, y luego diferenciarse a células efectoras capaces de destruir a la célula tumoral y diferenciarse a células de memoria. Para comenzar a ver similitudes y diferencias entre los linfos T convencionales y los CAR T-cells, veamos a través de qué receptores reconocen a los antígenos. Ustedes ya saben que los linfocitos T convencionales pueden reconocer a sus antígenos empleando el receptor antigénico que se denomina TCR. A diferencia de esto, las células CAR T-cells reconocen a los antígenos empleando el CAR, el receptor antigénico quimérico. Esta es la estructura del TCR de los linfocitos T convencionales. A la izquierda de su pantalla pueden ver las dos cadenas. Lo más frecuente es que la mayoría de los linfocitos T convencionales tengan constituido su TCR por estas dos cadenas que se denominan alfa y beta, las cuales tienen un dominio transmembrana y una pequeña colita intracitoplasmática y están asociadas entre sí por puentes disulfuro. En la parte derecha de la pantalla pueden ver la estructura del TCR con las cadenas alfa y beta, que siempre está acompañada de otro conjunto de cadenas que constituyen el CD3. El reconocimiento del antígeno en los linfos T convencionales se realiza a través del TCR y la transducción de señales de activación la realiza las moléculas de CD3. La adquisición del TCR ocurre previo al encuentro con el antígeno durante el proceso de ontogenia linfocitaria. Es decir, esto tiene lugar en el timo. Es allí donde los linfocitos T en desarrollo adquieren un receptor específico para un antígeno particular. A los linfocitos T que emigran del timo con este TCR se los denomina linfocitos T vírgenes, porque están expresando en la membrana un receptor para un antígeno que aún no conocen. Para poder comprender más adelante cómo es la estructura del receptor antigénico quimérico, debemos repasar también cómo reconocen a los antígenos los linfocitos B. Pueden ver a la izquierda de su pantalla que el reconocimiento del antígeno en los linfocitos B se da a través del BCR, que está constituido por una inmunoglobulina anclada a membrana que transduce las señales de activación a través de otras cadenas accesorias que se denominan el heterodímero Ig-alfa y Ig-beta. En esta diapositiva se entiende por qué hemos estado repasando de qué forma reconocen a los antígenos y transducen señales los linfocitos B y T convencionales. Esta es la estructura básica del CAR, del receptor antigénico quimérico. Fíjense que tiene un dominio extracelular que proviene de los dominios de la inmunoglobulina de membrana capaces de reconocer al antígeno, mientras que la porción intracitoplasmática del CAR
proviene de los dominios del CD3 capaces de transducir señales de activación en los linfos T convencionales. Una vez generado este receptor antigénico quimérico con las características que vimos en la diapositiva anterior, extracelularmente capaz de reconocer a los antígenos como lo hacen las inmunoglobulinas e intracelularmente capaz de transducir señales como lo hacen los linfos T a través del TCR, ese receptor antigénico quimérico se carga en los linfocitos T convencionales para lograr que estos lo expresen en su superficie. Este proceso se denomina transducción del CAR en los linfocitos T y en general emplea partículas virales como retrovirus o lentivirus. Lo importante para nosotros es que entendamos que logramos, una vez que generamos el CAR, que los linfos T lo expresen en su superficie. Fíjense que un asunto para resaltar es que una vez generado el CAR, podemos modificar la especificidad del linfocito T que ahora lo está expresando. Los CARs con los cuales hay mayor cantidad de experiencia son receptores antigénicos quiméricos dirigidos para las moléculas CD20 o CD19. Y una vez que los linfocitos T convencionales ahora pasan a ser CAR T-cells porque expresan ese CAR, es posible modificar la especificidad de los linfocitos que ahora, portando un CAR anti-CD20 o anti-CD19, son capaces de reconocer y son específicos para esas moléculas. Es así que podemos realizar hoy por hoy esta terapia personalizada, tomando del paciente a tratar los linfocitos, se los separa por aféresis, y una vez que los linfocitos T son aislados, hay todo un trabajo in vitro por el cual las células T del paciente a tratar son transducidas con el CAR de interés a fin de modificar la especificidad de los linfocitos T, que ahora pasan a llamarse CAR T-cells porque están expresando el receptor antigénico quimérico. Una vez que esto se logra in vitro, es decir, que ya tenemos los CAR T-cells del paciente, se expanden in vitro para aumentar su número. Puede ser que sea necesario una reformulación, es decir, decidir qué proporción de CAR T-cells CD4 y CD8 vamos a reinfundir en el paciente, el cual, dependiendo de los protocolos, pueden ser precondicionados con algún tratamiento u otro. Recuerden que, tal como mencionamos anteriormente, el objetivo de esto es que una vez dentro del paciente, esas CAR T-cells se activen en respuesta a los antígenos presentes sobre las células tumorales, proliferen y se diferencien a células efectoras capaces de destruir a las células tumorales y a células de memoria inmunológica. Entonces, ¿qué pasa con las CAR T-cells una vez que están dentro del paciente a tratar? Ya vimos que los linfos T convencionales reconocían a los antígenos a través del TCR y los CAR T-cells a través del CAR. Pero ¿cómo reconocen a los antígenos cada uno de estos tipos celulares? Como ya todos sabemos, los linfocitos T solamente pueden reconocer a los antígenos con la ayuda de células presentadoras de antígenos o CPAs. Estas CPAs lo que hacen es procesar a las proteínas de los antígenos, cortarlas en péptidos y esos péptidos presentarlos asociados a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad sobre su superficie. Es decir, los linfos T, a través de su TCR, reconocen un determinado complejo péptido molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos TCD8 pueden reconocer péptidos asociados a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. En humanos se denominan HLA-A, B o C, mientras que los linfocitos T CD4 pueden reconocer péptidos asociados a las MHCs de tipo 2, que en humanos se denominan HLA-DP, DQ y DR. Como solo utilizando el TCR los linfos T pueden reconocer estos complejos péptidos MHCs, se dicen que los linfocitos T reconocen con una restricción dada por las moléculas de HLA, porque solamente pueden reconocer a los péptidos que enganchen bien, que se asocien en forma adecuada
al bolsillito que generan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Con la información que recibimos en las diapositivas anteriores, podemos ver que los linfocitos T convencionales, entonces, son capaces de reconocer a los antígenos empleando su TCR, y lo que reconocen son péptidos derivados de este antígeno en el marco de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Pero ¿cómo es que reconocen a los antígenos los CAR T-cells? Los CAR T-cells reconocen a los antígenos empleando el receptor antigénico quimérico, y si recuerdan su estructura, podemos darnos cuenta que a diferencia de lo que ocurre con los linfocitos T convencionales, las CAR T-cells son capaces de reconocer a los antígenos como lo hacen los linfocitos B. Reconocen a los antígenos en forma nativa. Una de las ventajas que tiene empezar a emplear este receptor antigénico quimérico para reconocer a los antígenos ya la habíamos mencionado anteriormente, y es que se puede modificar la especificidad del linfocito T convencional, que ahora transformado en un CAR T-cell, si el CAR es dirigido contra, por ejemplo, las moléculas CD20 o CD19, comienza a ser específico para esas moléculas. Otra de las ventajas es que como empiezan a reconocer a los antígenos tal cual lo hacen los linfos B, se supera la restricción que le otorga el HLA, porque empiezan a reconocer a los antígenos en forma nativa. También tienen las mismas limitantes que tienen los linfos B, que solamente pueden reconocer a los antígenos en forma nativa, pero que estén expuestos. Ya vimos entonces cómo las CAR T-cells reconocen a los antígenos en las células tumorales de interés, y ahora vamos a ver en las próximas diapositivas cómo es que logran activarse a consecuencia de ese reconocimiento. De nuevo, vamos a ver en forma comparativa las diferencias y similitudes entre la capacidad de activación de los linfos T convencionales y los CAR T-cells. Los linfocitos T vírgenes necesitan para activarse en los órganos linfáticos secundarios dos señales. La primera señal está dada por las señales que transduce el CD3 luego de que el TCR reconoce sobre la superficie de la célula dendrítica el complejo péptido MHC específico. La segunda señal que necesitan los T vírgenes para activarse está dada por la interacción entre moléculas coestimulatorias que expresan el linfocito T y que encuentran sus ligandos en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Con lo que hemos visto recién, entendemos por qué entonces las células T transducidas con CAR de primera generación, cuya estructura es la estructura básica que hemos visto hasta ahora, no se activan en forma tan eficiente. Fíjense a la izquierda de la pantalla tenemos la estructura básica del CAR, que ahora sabemos que este tipo de receptor antigénico quimérico recibe el nombre de CAR de primera generación, en donde la porción intracitoplasmática solamente tiene los dominios de activación del CD3. Entonces las células T transducidas con este tipo de receptor antigénico quimérico solamente son activadas como si fuese la señal 1 de activación. Y es por eso que los CARs de primera generación solo activan a los linfocitos T con la señal 1 y por lo tanto de manera no tan eficiente. Para subsanar este inconveniente es que se han generado receptores antigénicos quiméricos de segunda y tercera generación que lo que hacen es adicionar al dominio intracitoplasmático del CD3, que es característico de los CARs de primera generación, además uno o dos dominios de otro tipo de moléculas coestimulatorias. Es así entonces que las células T transducidas con CARs de segunda o tercera generación permiten una activación T más efectiva porque mimetiza lo que sería la señal 1 más la señal 2. Además de los CARs de primera, segunda y tercera generación, también se han desarrollado CARs de cuarta generación, que se denominan también TRACs, es un juego de palabras porque track en inglés significa camión, en donde emplean vectores que codifican para el receptor antigénico quimérico tradicional y para promotores que responden luego de la señalización a través del CAR produciendo citoquinas. Es decir, una célula T transducida con un CAR de cuarta generación va a poder reconocer a su ligando en forma nativa, a su antígeno en forma nativa,
activarse con una señal intensa, señal 1 y señal 2, y a consecuencia de esa activación empezar a secretar citoquinas que pueden modificar el microambiente tumoral. Bueno, ya hemos visto someramente cómo pueden reconocer las CAR T-cells a los antígenos y cómo pueden activarse a consecuencia de ese reconocimiento. Ahora veremos cómo logran diferenciarse a células efectoras capaces de destruir a las células tumorales y diferenciarse a células de memoria. Para el caso de los linfocitos T convencionales, cuando estos emigran del timo, siendo células T maduras y vírgenes, se activan reconociendo por primera vez a su antígeno en el marco de las MHCs en la superficie de una célula dendrítica en los órganos linfáticos secundarios. En este ejemplo vemos en el ganglio linfático. Es decir, hay una primera fase en la respuesta inmune que se denomina fase de activación, donde los linfos T vírgenes se activan, proliferan y se diferencian a células efectoras. Posteriormente, las células efectoras pueden modificar el patrón de expresión de moléculas de adhesión y receptores de quimiosinas que les permiten acceder a otros sitios. En esta imagen que estamos viendo, vemos que las células efectoras van a poder acceder, por ejemplo, a los tejidos periféricos infectados, por ejemplo, en la figura, el pie. Es decir, en una respuesta inmune normal, siempre hay una primera fase de activación donde las células T vírgenes se activan, proliferan y se diferencian, y luego las células efectoras tienen su fase de activación y pueden llegar a hacer esto en otros tejidos. Es importante destacar que así como las células T vírgenes vimos que necesitaban 2 señales para activarse, cuando la célula ya es efectora, simplemente con reconocer el complejo péptido MHC, logra cumplir su función. Es decir, necesitamos 2 señales para las células T vírgenes y solamente la señal 1 para las células efectoras. Los linfos T vírgenes que en los órganos linfáticos secundarios puedan recibir la señal 1 y la señal 2 van a activarse, proliferar, dando un clon de células hijas y luego diferenciarse a células efectoras y de memoria. Dependiendo del tipo de célula T que se trate, van a poder dar lugar a diferentes perfiles efectores T. Los linfocitos TCD8 vírgenes están como predestinados a que una vez que se activen, proliferen, se diferencien a células con capacidad citotóxica. Esa es la principal función efectora de los linfocitos TCD8, que además son excelentes productores de citoquinas proinflamatorias. A diferencia de esto, los linfocitos TCD4 vírgenes, una vez que se activan y proliferan, tienen la capacidad de diferenciarse a diferentes perfiles efectores T. Hemos visto en la cursada células efectoras TCD4, TH1, TH2, TH17, etc. Una vez diferenciadas a las células TCD8 citotóxicas, como estas células ya son efectoras, las células efectoras, con volver a reconocer el complejo péptido MHC específico sobre la superficie de la célula blanco, pueden activarse para cumplir su función, simplemente por recibir la señal 1. Y la principal función de las células TCD8 citotóxicas es matar por apoptosis a la célula blanco, además de producir citoquinas proinflamatorias. Los linfocitos TCD8 citotóxicos emplean 2 mecanismos para inducir la muerte de la célula blanco. El mecanismo que está graficado arriba se denomina mecanismo no secretorio e involucra la trimerización de la molécula Fas sobre la célula blanco, que permite la activación de caspasas intracelulares que inducen la muerte por apoptosis de la célula blanco. Esto se debe a que, o esto es gracias a que las células TCD8, cuando ya son efectoras citotóxicas, comienzan a expresar Fas ligando. Y es la interacción Fas-Fas ligando lo que permite la inducción de la apoptosis en la célula blanco. En el mecanismo citotóxico que está mostrado en la imagen de abajo es el mecanismo citotóxico secretor, en donde las células TCD8 citotóxicas efectoras secretan perforinas y granzimas que permiten la inducción de las caspasas en la célula blanco. ¿Y qué pasa con las CAR T-cells? Fíjense en esta imagen, tenemos una célula T transducida con un CAR de segunda generación dirigido contra la molécula CD19.
cuando la CAR T-cell esté infundida en el paciente y pueda encontrar la molécula CD19 sobre la célula tumoral, va a permitir la activación de la célula T, que se active, prolifere y se diferencie a célula efectora, y si esta célula es una célula TCD8, va a poder diferenciarse a un linfocito TCD8 citotóxico, el cual, a través de los dos mecanismos que vimos, fosfaldigando y la secreción de perforinas y granzimas, va a poder inducir la muerte por apoptosis de la célula tumoral. Una vez que los linfocitos T vírgenes convencionales se activan, proliferan y se diferencian a células efectoras, más tardíamente hay lo que se llama una contracción del pool efector, en donde mueren por apoptosis algunas de las células efectoras y las que quedan se transforman en células de memoria. Las células T de memoria se encuentran en mayor frecuencia que los linfocitos vírgenes y pueden activarse y proliferar en respuesta al antígeno específico. Si es una célula T convencional, serán antígenos presentados en la superficie de CPA, y también pueden activarse, proliferar y volver a cumplir su función independientemente del antígeno, activándose por citoquinas producidas en respuesta a otros tipos de infecciones y citoquinas homeostáticas producidas por el estroma. Una vez en el paciente, las CAR T-cells que puedan activarse, proliferar y diferenciarse a células efectoras tienen la capacidad potencial de comportarse de la misma manera y más tardíamente diferenciarse a CAR T-cells de memoria. La memoria inmunológica de las CAR T-cells dentro del paciente le va a permitir contar con un backup, con un respaldo de protección por si vuelve a aparecer más tardíamente la célula tumoral portando el antígeno de interés. Las CAR T-cells de memoria van a poder activarse en respuesta al antígeno específico, acá no presentado por las CPAs porque a través del CAR reconocen a los antígenos en forma nativa, y también van a poder esas CAR T-cells de memoria activarse en respuesta a otro tipo de citoquinas. Repasando un poco lo que hemos visto acerca del esquema general de la terapia, entonces, en esta terapia, que al día de hoy es una terapia personalizada, separamos del paciente a tratar sus linfocitos T para empezar a trabajar in vitro con esas células del paciente, a las cuales les transducimos el receptor antigénico quimérico de interés. Tiene que ser la molécula blanco, alguna molécula que esté siendo expresada por las células malignas. Una vez que logramos las CAR T-cells in vitro, las vamos a tener que expandir para aumentar su número, reformularlas para ver qué proporción de CD4 y CD8 queremos volver a infundir en el paciente. Estas CAR T-cells, una vez dentro del paciente, van a lograr activarse por reconocer el antígeno de interés sobre la superficie de las células tumorales, proliferar dentro del paciente expandiéndose aún más y diferenciarse a células efectoras. El objetivo es que las células TCD8 se diferencien a células citotóxicas y puedan inducir la apoptosis de las células malignas. Además, es deseable que el paciente pueda diferenciar sus células T efectoras posteriormente a células de memoria y que haya CAR T-cells de memoria que lo sigan protegiendo al paciente a lo largo del tiempo. En realidad, el esquema general de la terapia que hemos visto en las diapos anteriores es una versión súper simplificada de este asunto, porque como podemos ver acá, para la manufactura y el posterior tratamiento del paciente con los CAR T-cells se involucran numerosos pasos, es muy complejo porque involucran distintos pasos que quizás tienen que ocurrir en lugares que no están geográficamente en la misma locación, en el mismo sitio. Entonces, esto involucra distintos medios de transporte, cadenas de frío, almacenamiento, y cualquier error en estos pasos afecta a la muestra y por lo tanto a la calidad del tratamiento. Esto hace que en realidad hoy por hoy toda la logística que conlleva el tratamiento con CAR T-cell sea extremadamente compleja, lleva tiempo, no puede hacerse en menos de 4 semanas, y ese tiempo es muy valioso para el paciente porque es muy susceptible a que la enfermedad recaiga y puede fallecer por la recaída,
y además, como vamos a ver en las próximas diapos, es al momento, hasta hoy, extremadamente cara como para que pueda ser accesible a un número importante de pacientes. Como podemos ver en este cuadro, estos son los tratamientos de CAR T-cells aprobados por la FDA y por su par europeo a julio del año pasado, a julio 2021. Mayoritariamente son dirigidos hacia el CD19. Los pacientes que se benefician con estos tratamientos son pacientes con distintos tipos de linfomas y leucemias agudas y mieloma múltiple, y como pueden ver en la última fila, son extremadamente caros, con alrededor de $400.000 por cada infusión. Si bien, como ya dijimos, la mayor experiencia que hay es con CARs dirigidos para el CD19, para leucemias B, año tras año van apareciendo nuevos targets, lo que permitirá que en un futuro también se amplíen los pacientes, no solamente con otras patologías hematológicas, sino también con tumores sólidos. Tuviéramos que enumerar algunos de los efectos inmunológicos beneficiosos en los pacientes tratados con las CAR T-cells, vimos que las CAR T-cells destruyen por citotoxicidad a las células tumorales portando el antígeno, reconociendo este antígeno en forma nativa y superando la restricción de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Las CAR T-cells no tienen que ser infundidas en un gran número porque una vez nuevamente dentro del paciente se activan y proliferan, es decir, se expanden dentro del paciente, y además de diferenciarse a células efectoras, tienen la potencial capacidad de generar memoria inmunológica T en el paciente. El tratamiento con CAR T-cells para nada está libre de efectos adversos. El menor de ellos, pero que vale la pena mencionar, es que si el antígeno elegido, es decir, la especificidad del CAR es 19, CD19 o CD20, el paciente va a presentar defectos humorales. Inclusive, detectar la presencia de células B normales en sangre periférica de pacientes tratados con CAR T-cells dirigidos para 19 o CD20 da una idea de que la terapia está fallando. Es una forma de controlar la eficacia de la terapia y la presencia, la persistencia de las CAR T-cells dirigidas contra CD20 y CD19 dentro del paciente. Si estas células están funcionales, el paciente no puede presentar células B normales. Otros efectos adversos mucho más severos que el mencionado anteriormente es la conocida tormenta de citoquinas. Cuando los CAR T-cells dentro del paciente se activan, producen citoquinas proinflamatorias que permiten la activación de células mieloides que producen muchísima más cantidad de citoquinas proinflamatorias. Además, estas producen también neurotoxicidad debido a que la gran cantidad de citoquinas proinflamatorias altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Para terminar entonces, hemos visto a lo largo de esta clase que las CAR T-cells se han desarrollado para generar linfocitos T capaces de reconocer a los antígenos sin la restricción de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y una vez reinfundidas en el paciente logran expandirse, inducir la apoptosis de la célula blanco y generar memoria inmunológica para poder seguir protegiendo al paciente ante la reaparición de las células malignas. No podemos dejar de mencionar los desafíos que aún tiene por delante esta terapia. Algo estuvimos hablando acerca del proceso de manufactura. Esto claramente tiene que simplificarse la logística para un futuro y acortar los tiempos desde que se toma la muestra del paciente hasta que puede volver a reinfundirse, y por supuesto disminuir los costos. Si no, esta terapia nunca va a poder ser accesible para un gran número de pacientes. También hablamos de los efectos secundarios con la producción, este síndrome de liberación de citoquinas. Esto también, y la neurotoxicidad, esto también es un punto a mejorar en un futuro para las terapias con CAR T-cells. Aún hoy en día se da para tratar de controlar este síndrome de liberación de citoquinas anticuerpos anti-IL6, pero es un tema central y muy importante como efecto secundario a mejorar en un futuro. Y por último, no podemos dejar de mencionar que esta CAR T-cell interacciona no solo con la célula tumoral,
sino también con todo un microambiente que rodea a esta célula maligna. Quizás es más sencillo entender el concepto de microambiente tumoral si uno piensa en un tumor sólido, pero también en los tumores hematológicos las células malignas suelen rodearse de un nicho protector en los tejidos linfoides. Ese microambiente tumoral afecta a la CAR T-cell y afecta la efectividad de la terapia porque genera un microambiente inmunosupresor, favorece la expresión de moléculas como PD-1 o CTLA-4 en la propia CAR T-cell que dificultan su capacidad citotóxica. Es por eso que también se tendrá que evaluar en un futuro si es necesario para cuando se infunda, al menos en algunos pacientes, o en algún momento, infundir junto con las CAR T-cells algún otro agente terapéutico que contrarreste un poco todos estos efectos inmunosupresores que puede dar el microambiente tumoral. Bueno, muchísimas gracias.